las fuerzas del mal, todo aquello que esclaviza y oprime al ser humano, van en retirada. La soberanía de Dios, a través de la vida y del mensaje de Jesús, empiezan a reinar. Bienvenido a otro capítulo de Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del Domingo. Vamos allá. Es imprescindible para seguir esta reflexión que por favor leas el Evangelio. Te lo voy a dejar en la descripción, en Facebook o en YouTube. Con ello podrás entender y tener un contexto de comprensión mucho más amplio de lo que voy a decir. ¿Te parece? Mucho mejor para todos. Recordemos el Evangelio del domingo pasado. Jesús iniciaba su predicación, o lo que se conoce también como su ministerio público, con esta frase: convertíos y creed en el Evangelio. Pues bien, su primera aparición, según el evangelista San Marcos, que es el evangelista de referencia de este ciclo litúrgico, lo hará en torno a una sinagoga, explicando y curando a un enfermo. Es el Evangelio del domingo. Jesús y los discípulos van a Cafarnaúm, es decir, a Galilea, a una ciudad pagana, de cruce de culturas. Y Jesús, en torno a la sinagoga, va a empezar a explicar, a contar cómo es Dios, quién es Dios, cuáles son los secretos que encierra el reino de Dios que llega, que acontece con su vida. Pero fijaros bien, de todos los oyentes surgen como dos posiciones, unos que lo van a aceptar y otros representados en unas figuras que luego comentaremos lo van a rechazar. Lo que está claro, que nunca el discurso de Jesús ha dejado indiferente a nadie. Jesús es signo de contradicción, inclusive en nuestro momento actual. Unos le seguirán y otros le negarán. Vamos con el primer grupo, con aquellos que se sienten seducidos, fascinados, encantados con el mensaje. Y dirán una frase que está en el Evangelio: este enseña con autoridad, no como los escribas, no como los maestros, no como los rabinos. ¿Qué es eso de ver que el discurso de Jesús tenía una prestancia o una autoridad distinta al resto de los maestros? Vamos por partes, ¿os parece? Vamos paso a paso. Tener autoridad, hablar con autoridad, explicar con autoridad, enseñar con autoridad, todos lo podremos entender porque o hemos sido profesores o hemos tenido profesores, maestros a lo largo de nuestra vida. ¿A que sí? Explicar con autoridad es primero ser coherente con lo que dices. Es decir, es decir una cosa y ser consecuente con eso que estás diciendo, si no, no tiene autoridad posible. Primera cosa, consecuencia entre las palabras y los hechos. Segundo elemento que encierra cualquier autoridad es creerte lo que dices. Es decirlo con convicción, es decirlo con el corazón. Y todos también hemos tenido la experiencia de profesores en la vida que nos hemos encontrado que nos han seducido por la forma como explicaban. Y por esa forma como nos lo explicaban, nosotros hemos tenido sintonía con esa materia o con ese maestro. Por tanto, creerse lo que dices. Y tercero, vivir lo que dices. Y esto es lo más complicado. Tener la experiencia de que aquello que estás diciendo te lo crees de arriba abajo. Te lo crees con toda tu vida, con todo tu ser. Pues bien, esa era la autoridad que Jesús mostraba, que era distinta, completamente distinta a la forma que tenían de explicar la ley los rabinos. ¿Qué les
a ellos, ¿qué es lo que más les cuestionaba? Primero, sabían que Jesús venía de Galilea, su padre era José, su madre María, es decir, en líneas generales, un chico corriente, un muchacho corriente, sin más. No sabemos que Jesús haya pasado por ninguna escuela de teología rabínica, que haya aprendido a los pies de ningún maestro. Todo hacía pensar que Jesús lo vivía intensamente, que Dios estaba en su vida y como desde dentro iba floreciendo, aflorando mejor toda esa sabiduría. Impresionaba que esa persona tan normal que habían visto en otras situaciones, en este momento empezase a hablar en torno a la sinagoga como un maestro o como alguien distinto a los maestros con una sabiduría especial. Pero también impactaba la forma que tenía Jesús de contar la historia, el nuevo mensaje que Jesús les estaba diciendo, que Dios era Padre, que Dios no venía por los justos, sino por los pecadores, que Dios lo único que buscaba en esta vida era que el triunfo del bien, de la felicidad, se hiciese presente en la sociedad. Jesús se mostraba como el rostro generoso, cariñoso, amoroso de un Dios que ofrece la vida y el perdón a todos. Eso era lo que les seducía, eso era lo que les encantaba. Pero Jesús no solo lo contaba, sino que con su vida lo estaba transmitiendo. Es decir, Jesús era un hombre, porque era Dios a la vez, que estaba transmitiendo ante todo y sobre todo una experiencia de Dios, al punto de llamar a Dios Padre, Abba, algo que en ese contexto escandalizaba, porque nadie se atrevía a llamarle a Dios con esa familiaridad, Padre nuestro, Abba, Padrecito, Papito, o como queramos decirle, es decir, una sintonía, una cercanía, una filiación padre e hijo, o una comunión si preferís, que no se conocía hasta ese momento. Por eso que dicen, su discurso de Dios es distinto, es un Dios que está abierto a todos los seres humanos, pero también su forma de contarlo es también distinta, porque nos narra la historia de un Dios que está con nosotros y Él, en primer lugar, lo vive, se lo cree y así lo transmite. Pero en el relato del Evangelio intervienen otros personajes, y estos personajes estarán representados, según San Marcos, en unos espíritus inmundos, unas fuerzas malvadas que tienen atenazados, que tienen esclavizados a unos seres humanos que estaban también en la sinagoga. Es decir, según nuestras categorías, serían enfermos. La forma a lo mejor que tenían ellos de interpretar era que tenían espíritus malignos en su interior. Pero estos espíritus malignos que están en las personas, que repito, están en el Evangelio que estamos comentando, dirán una palabra. Sabemos que eres el Mesías, sabemos que vienes por nosotros. Y Jesús les dice, con autoridad otra vez, marchaos, retiraos, dejad en paz, dejad de atormentar, dejad de hacer daño a esas personas. Y los espíritus le obedecen. ¿Qué nos querrá decir el evangelista Marcos con este relato? Con estos espíritus que han poseído a estas personas. Simplemente que la autoridad de Jesús, o más bien que la soberanía de Dios, representada en la salud que Jesús va a ofrecer, en el bien que va a empezar a reinar, han irrumpido en la historia a través de Jesús. Nada ni nadie puede ahora resistirse al bien, a la bondad, a la oferta de salvación, de vida que Jesús ofrece. Como en el Evangelio, hasta los espíritus inmundos, malos, que representan ese cúmulo de fuerzas negativas, no solo le reconocen, sino que también le obedecen. Y podemos decir más, todo el Evangelio, según San Marcos,
se puede entender como una teología, como una lucha entre el bien y el mal. El mal representados en el pecado, el mal representado en todo tipo de enfermedad. Recordad que un enfermo en tiempo de Jesús era un marginado social. El mal representado en todo tipo de prejuicios, el mal representado en todo tipo de estigmas, el mal representado en definitiva en cualquier tipo de negatividad que le reste dignidad al ser humano, frente a las fuerzas del bien que irrumpen con el poder salvador, transformador y sobre todo liberador de Jesús. Con Jesús llega el bien, con Jesús llega el reinado de Dios, con Jesús la oferta esperada por siglos se hace presente. Con Jesús el reino de Dios expresado como bondad, como vida y como amor empiezan a reinar. Han triunfado la muerte, la negatividad y todo aquel cúmulo de elementos negativos ya no tendrán la última palabra, sino que serán Dios, Jesús y el reino. Vamos a la reflexión final del Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué lección nos puede aportar a nosotros este texto bíblico del Evangelio según San Marcos? Vamos con la segunda parte, los espíritus inmundos, los espíritus del mal. Nosotros somos las manos de Jesús. Nosotros somos los constructores de ese reino que Dios quiere para la humanidad. Por tanto, de nosotros dependerá si somos capaces de ayudar a trabajar por una sociedad más justa, de liberar personas que vienen esclavizadas con tantas dependencias en este mundo. De nosotros dependerá de que el bien, de que la paz, de que la justicia y el amor reinen. Nosotros somos los otros Cristos que tenemos que construir ese mundo de hermanos. Hablaba con autoridad. La autoridad de Jesús le venía de la experiencia que había hecho de Dios. Hoy Jesús nos dirá a nosotros también que Dios no es tanto un asunto teórico, verbal, de palabras, de bellas teorías, de construcciones mentales, como un asunto vital, de experiencia con Él. Queremos ser cristianos coherentes en el siglo XXI, con una fe sólida. Tenemos que hacer experiencia de Dios, de encuentro con Él, de oración con Él, de intimidad con el Señor. Es que no hay otro camino. Por tanto, se es más cristiano, no por teorizar más, sino por vivir vitalmente en comunión con Dios. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo veis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Siempre os digo lo mismo, dejadme vuestros comentarios. Compartid también vuestras reflexiones y así enriquecemos esta. Nunca está de más que le deis a me gusta o que lo compartáis en vuestro muro, por si a alguien más le puede hacer bien esta reflexión. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas una feliz semana. Que pronto coincidamos. Nos vemos.